¿Querés conocer al detalle las 15 Copas América ganadas por Argentina? Bueno, llegaste al video correcto. Te voy a contar cada Copa América ganada por la selección en un minuto. Un video que dura 20, más o menos. Te va a resumir toda la historia del albiceleste en la Copa América, en un puñado de minutos. Fuimos 14 veces subcampeones, pero también los más ganadores, junto a Uruguay, con 15 torneos. Somos el único equipo que logró un tricampeonato, un conjunto que lidera la tabla histórica. Entre las selecciones con más de 15 participaciones, Argentina es la que más partidos ganados tiene, menos derrotas posee, más goles a favor y mejor efectividad en toda la historia del torneo. Tiene las dos máximas goleadas de la historia del certamen. Curioso, en ninguna de las dos ocasiones terminó como campeón. Es el equipo que más veces fue anfitrión, pero el que más ganó fuera de casa. Y es uno de los grandes atractivos de la historia, aún dando ventaja con, por ejemplo, que Diego Armando Maradona no pueda ganarla, o que Bilardo y Menotti, dos de los mejores 3 entrenadores de la historia argentina, jamás hayan jugado y ganado un torneo. Lo que empezó en la membresía termina acá. Durante el año estuvimos repasando las diferentes Copas América en videos de hasta 10 minutos. Podés sumarte a la membresía, que es re barato, sale 400 pesos, no compras nada con 400 pesos, pero a mí me das una mano enorme porque a mayor cantidad, mayor gente banca el canal y de esa manera podemos seguir subsistiendo. Entonces, si querés saber la historia al detalle de cada Copa América, andá a la membresía que vas a tener videos a cagarse. Si no, tenés un resumen bastante más cortito, mucho más resumido acá. Porque la Copa América del 2021 fue la primera. Argentina había sido subcampeón en 3 de las primeras 4 ediciones. Y acá en la quinta edición fue campeón. De local en Buenos Aires. Todos los partidos se jugaron en Sportivo Barracas, club porteño que hoy está en la D. Jugaron Uruguay, Brasil y el debutante Paraguay, en un todos contra todos. Los equipos convocaban hasta 16 futbolistas. Argentina tenía entre sus filas a Américo Tesoriere, arquero histórico de Boca, y Julio Libonati, un rosarino de Newell's que fue el primer americano en ser transferido a Europa debido a su cantidad de goles. Fue máximo artillero de la historia de Torino por mucho tiempo y además sería jugador de la selección italiana luego. Los 11 titulares de Argentina los elegía uno de los convocados, Pedro Calomino, considerado el primer ídolo de la historia de Boca. Era un tipo al que le incomodaban los botines, entonces jugaba en zapatillas de lona. El debut fue contra Brasil y el cierre contra Uruguay, posiblemente la mejor selección de la época. Ante 40.000 espectadores, la albiceleste ganó con autoridad. Los hinchas invadieron la cancha y Argentina se consagraba por primera vez. 1925. Tras ser subcampeón de Uruguay 2 veces, Argentina quería revancha, pero no podía tenerla. Uruguay se bajó a último momento, Chile también por resultados deportivos. Entonces se disputó un todos contra todos entre Brasil, Paraguay y Argentina. La mitad en el estadio de Sportivo Barracas, la otra mitad en el ex estadio de Boca Juniors. Américo Tesoriere, capitán y arquero del torneo anterior, armaba los 11. Ángel Vázquez, el entrenador oficial, era en realidad el preparador físico, como muchos en esa época. Estaba Manuel Schiavone, ex goleador de Independiente en la época amateur, multiganador con Argentina, un tipo que tiraba chistes a los rivales entre gol y gol. Y solo convocamos un arquero, Tesoriere, pero no fue el único de Boca. 8 de los 14 convocados eran de ese club. De hecho, el último partido es jugado por 7 futbolistas del club Xeneize. Fue contra Brasil en la Navidad de 1925. El rival se puso 2-0 arriba. Uno de los goles fue de Friedrich, un mito de la historia de Brasil. Decían, tenía más goles que Pelé, pero esto no fue comprobado. Se armó la tangana, intervino la policía, los hinchas se cagaron a trompadas. Al arreglarse, Argentina empató la cuestión y con ese empate salía campeón. Es considerada la guerra de Barracas y Brasil quedaría muy caliente con esta situación. No jugarían por una década entre ambos. 1927, primera copa ganada fuera del país, en Perú, debutante de la competencia. Además estaban Uruguay y Bolivia. Brasil se ausentó por conflictos con su federación y Perú y Chile por motivos económicos. El campeón y subcampeón tenían el gran premio de clasificar a los Juegos Olímpicos del año siguiente. Así es que Argentina fue con todo. José Lago Milán fue el primer entrenador extranjero de la historia de la selección argentina. Entre sus 15 convocados estaba Ángel Bocio, la maravilla elástica, Luis Monti, ídolo de San Lorenzo que después jugaría en la selección italiana y ganaría el Mundial de 1934, Manuel Ferreira, máximo artillero de la historia de Estudiantes, y estaba Perinetti, ídolo de Racing en la época amateur, que hasta lo vendría a buscar Santiago Bernabéu para llevárselo a Real Madrid, pero él rechazó cobrar el doble para poder quedarse en Argentina. En un torneo con promedio de 6 goles por partido, Argentina empezó ganando 7-1, vencería a la selección uruguaya por 3-2 en el clásico y el cierre le daría el campeonato, clasificando así a los Juegos de Ámsterdam de 1928. 1929, el primer bicampeonato de la historia. Se jugó en 3 estadios de Buenos Aires,
la doble visera, el ex estadio de River y el viejo gasómetro. No participó Brasil, pero sí Uruguay, que el año previo le había ganado la final de Ámsterdam 1928 a la Argentina, así que queríamos revancha. El entrenador fue Tramutola, que luego sería el entrenador más joven de la historia de los mundiales. Con 27 años estaba dirigiendo el mundial de 1930. Repetía la convocatoria de un único arquero, Ángel Bocio, y después estaban Juan Evaristo, Roberto Cherro, Manuel Ferreira, Seabone y Carlos Peuchele, que luego sería ídolo de River y daría 5 asistencias en el primer mundial de la historia. El cierre fue contra Uruguay y ante 60.000 espectadores Argentina ganaría. 1937, otra vez fue sede Argentina, volvía a Brasil, estaba Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Por primera vez en toda la historia se autorizó a los partidos de noche y a cambios entre partidos. Por eso hubo 20 convocados por equipo, un número jamás visto. Además es la primera copa de la historia que tiene a un jugador de River convocado y campeón. Alberto Cuello, Bernabé Ferreira, José María Minella y Carlos Peuchele, que anteriormente había sido campeón pero no estaba jugando en River en ese momento, representaban a ese club. Además destacaba Pancho Barallo, Roberto Cherro, 2 goleadores de Boca, históricos, y el entrenador era el ex goleador y campeón Manuel Seabone. Es la primera Copa América de la historia con una final, y es para Argentina porque vence a Brasil con mucha autoridad pero también escándalo. Brasil pidió cambiar la terna arbitral, nos recagó a patadas. Se armó tangana, quilombo, entra en la policía, se para el partido 2 veces, una 40 minutos, la otra un rato más. Al reanudarse De la Mata, un pibito de 19 años que luego sería comprado por Independiente en el primer fichaje millonario, fue héroe porque marcó un doblete en 5 minutos y le dio el título a la Argentina en, repito, la primera final de toda la historia de la Copa América. 1941. Se jugó en Chile, invirtió banda de guita para infraestructura. Por primera vez jugaba Ecuador, estaba Perú, campeón vigente, Uruguay, histórico, y Argentina, un todos contra todos. Charro Moreno, ídolo de River, diría, estamos para el título. Es la primera copa en donde dirige Guillermo Stabile, el gran entrenador argentino de toda la historia de las Copas América. Dirigiría por 20 años a la selección, ganaría 6 torneos totales y había sido el García, histórico de Racing. Muchos goles y ningún partido donde se dé vuelta al resultado. El que empezaba ganando terminaba ganando. Marbesi, máximo artillero histórico de Tigre, metió un récord. En su única Copa América en toda la historia, fue el primer jugador argentino de toda la historia en marcar 5 goles en un partido. Fue frente a Ecuador. Argentina ganó la Copa arrasando. 1945. Llegaba de la decepción de 1942. Entre el Charro Moreno y Mas Antonio habían marcado 21 goles. O sea, entre 2 jugadores. Una barbaridad. Y ni así alcanzó para ganar la copa anterior. Querían revancha. Y así fue. Stabile convocó a 18 jugadores. 8 de ellos eran delanteros. Volvía De la Mata. Pero destacaban José Salomón, que tendría el récord de partidos disputados con la selección argentina en Copa América. Rinaldo Martino, ídolo de San Lorenzo. Jugaría en Juventus y en la selección italiana. Félix Lustó y René Pontoni. Contra Brasil, Tucho Méndez empezaría a dar esa vibra de goleador histórico con un triplete. Pero todo se definió contra Uruguay ante 75.000 espectadores con un 1-0 que nos daba el 7º título de la historia. O Globo decidiría meter a 5 argentinos en el 11 ideal del campeonato. 1946, otro bicampeonato, esta vez en Buenos Aires. Ya habíamos ganado 4 Copas América en Argentina, pero la selección llegaba algo discutida por la derrota en la Copa Roca, un torneo amistoso frente a Brasil en el año previo. Estaban convocados Mario Boyé, Pontoni, De la Mata, Lustó, Tucho Méndez, todos habituales, y se sumaban Adolfo Pedernera y Ángel Labruna, que no necesitan presentación, son 2 históricos no solamente de la selección argentina sino de River. Justamente en el Monumental de River, en esta copa se juega el primer partido de toda la historia, fue el debut de Argentina y ganamos. Además, el 7-1 a Bolivia significó la mayor goleada del torneo y el campeón se definió contra Brasil, que tenía un plantelazo. Otra vez hubo quilombo, porque un brasileño fracturó a Salomón, capitán argentino, se armó una tangana impresionante, la policía entró a pegarle a los jugadores brasileños, después se pidieron disculpas en el vestuario, se reanudó todo en paz. Tucho Méndez marcó un doblete y salimos campeones, pero Brasil no dejaría atrás la bronca. Fue tanta que se considera que acá empieza la pica del clásico tal como lo conocemos. Durante una década, en todo torneo donde juegue Brasil, Argentina no iba, y en todo torneo donde Argentina juegue, Brasil no querría jugar. Aún para acá muy importante, si te está gustando el contenido que te estoy mostrando, suscríbete al canal. Es apenas un botón y me das una mano enorme para seguir creciendo. 1947, el primer tricampeonato de la historia argentina. Se jugaba un torneo por primera vez en Ecuador, participaron 8 de las 9 selecciones. El único ausente fue Brasil, por lo que contábamos recién. Y el plantel argentino era una barbaridad. Stabile convocó 22 futbolistas, el récord hasta ese entonces. Repetían Sastre, Boyé, Lustó, Charro Moreno y Pontoni, pero se sumaba un jovencísimo Alfredo Di Stéfano. En la única copa que jugó en toda la historia. Hay que insistir en lo que significa ganar un sudamericano, decía Stabile. Claro, ganaban tanto que la gente estaba acostumbrada a esto. Y así seguiría. Debutamos con un 6-0 ante Paraguay que, ojo, era un equipazo y terminó segundo. En el segundo partido contra Bolivia debuta Di Stéfano, un pibe de 22 años que jugaría su único torneo con la selección en Copa América. Le marcaría un triplete a Colombia.
llegaría a los 6 goles en 6 partidos, pero jamás volvería a disputar un torneo con la selección albiceleste. 3 de las 11 máximas goleadas de la historia argentina se dieron en este campeonato. Posiblemente uno de los 3 mejores de la selección en toda la historia. La albiceleste cerraba su triplete con 18 partidos invicta, no perdía desde 1942 en Copa América. 5 años sin perder. 1955. A meses de ganarle a Inglaterra en el Monumental por primera vez en toda la historia, Stabile repetía un jugadón de ese partido. Convocó a toda la delantera de Independiente. En Chile no se arrepentiría, porque en Chile jugaron Micheli, Cechonato, Acacia, Grillo, Bonelli y Cruz. Entre los 5 delanteros de Independiente marcaron 15 de los 18 goles de Argentina. El torneo fue jugado por Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Brasil decidió no participar y ante 65.000 espectadores jugamos el partido decisivo contra Chile, que tenía la oportunidad histórica de ganar su primera copa. Había hecho un certamen increíble, la ansiedad se transformó en tragedia, 500 heridos en uno de los peores momentos de la historia del fútbol chileno. Así todo, la final se jugó y fue para la selección albiceleste, que ganó otro torneo y estiraba a 23 su racha de partidos invicta en Copa América. 1957, el torneo número 25 de la historia, fue para Argentina. Lo jugaron 7 federaciones de Conmebol. Fue en Perú, estaba la Brasil de Cicinho, Nilton Santos y Garrincha, que en la previa había ganado la Copa Roca contra la Argentina y al año siguiente ganaría el Mundial de 1958. Ambos torneos lo jugaría Pelé. Esta Copa América no. Era la despedida de Guillermo Stabile, que disputaría su última Copa América como entrenador. Después de charlar futbolísticamente con Peuchele, un intelectual más allá de su carrera como futbolista, decidió el plantel. Casi no repitió futbolistas de la Copa América previa y dio lugar a los Carasucias, un grupo de jóvenes que a partir de su frescura y calidad tenían un hambre de gloria que marcarían a la selección. Tenían el apodo debido a la histórica delantera de San Lorenzo. Estaba Corbata, ídolo de Racing, Maschio, Angelillo y Sívori, 3 ídolos del fútbol argentino que luego jugarían en la selección italiana, y Osvaldo Cruz, de los pocos que repetían de la Copa América ganada en el certamen anterior. Era tal la diferencia que Argentina se consagra una fecha antes frente a la Brasil, que luego sería campeona del mundo. Los Carasucias marcaron 24 goles en 5 partidos, jamás volverían a jugar juntos, sería el único torneo en toda la historia, y además era la despedida de Stabile, que tras lo sucedido en el Mundial de 1958, sería despedido con 6 Copas América bajo el brazo. 1959. Ese año se jugaron 2 Copas América, algo inédito. En la primera, en Buenos Aires, Argentina sale campeón. Todo en el Monumental. Estaban Bolivia, Chile, Paraguay, el equipazo peruano, la histórica Uruguay y Brasil, que venía de ser campeón en la Copa América del 58. Esta vez a Zagallo, Didi y Garrincha se sumó un joven Pelé de 19 años. Argentina solo repitió un convocado de la Copa América ganada 2 años antes, Corbata. El resto, todos nuevos. Curiosamente estaban Jorge Grifa, Grigol y Pisuti, 3 entrenadores que, tanto como DT, formadores, marcarían a muchos jugadores, muchas generaciones en la historia del fútbol argentino. Sin Stabile, la selección argentina fue dirigida por un triunvirato. De la Torre, entrenador campeón con Racing, Barreiro, DT campeón con San Lorenzo, y el histórico y experimentado DT, Victorio Luis Spineto, padre futbolístico de Bianchi y entrenador de Vélez durante 67 años, un récord en la historia argentina. Argentina arrasó, en el anteúltimo partido le ganó 4-1 a Uruguay, el partido final fue contra la Brasil de Pelé, y en un deslucido encuentro, cuentan, fue un partido chato, aburrido, Argentina se consagró. Fue la vez número 12 que ganábamos una Copa América y dicen la superioridad se dio más por una cuestión moral, física, que por algo estrictamente técnico. Copa América del 91. Tardamos 32 años en volver a ganar una Copa América, muchísimo tiempo. Parece increíble cuando pensás que en el medio pasaron Bilardo y Menotti en el banco y Maradona en la cancha. Pero así fue. Tras 3 décadas llegaba Alfio Basile para cortar esa racha. Un entrenador que como jugador había sido símbolo de Racing, campeón del mundo, pero que llevaba dirigiendo 15 años con apenas un título ganado. Además debía meter una renovación. El plantel veterano de Bilardo quedaba atrás. Solo repitió 2 futbolistas de la última convocatoria del Narigón, Goicoechea y Ruggeri. Y además la idea de Basile era bastante diferente a la de Bilardo, por lo cual debía renovar apellidos en base a su idea, su estilo, su táctica. No podía convocar a Diego debido a estar suspendido por el doping. Y a solo 6 meses de debutar como entrenador en un entrenamiento, Basile dirigía la selección en Copa América. Estaban Basualdo, Gamboa, Leo Astrada, Darío Franco, Blas Yunta, Simeone, Batistuta, Canigia, el Turco García, La Torre, Medina Bello y Mohamed. Full 90. También estaba Leo Rodríguez, considerado el primer sucesor de Maradona en la selección. Tarea titánica. Él mismo decía, este plantel tiene hambre de gloria. Y así fue. Tras la victoria en el debut, el gráfico decía
no tenemos este nivel de fútbol desde 1986. Semejante debut. Batistuta fue goleador con 6 tantos y gracias a ganar este torneo, Argentina jugó 2 campeonatos más. La vieja finalísima, la Artemio Franchi, y la llamada Rey Fad, que es la antecesora de la Copa Confederaciones. Como quien no quiere la cosa, Argentina, ganando la Copa América, triunfó en 2 campeonatos más. 1993, el último bicampeonato. Alfio Basile repetía en un torneo inédito. Por primera vez había invitados, estaban México y Estados Unidos, para jugar en 3 grupos en este torneo en Ecuador, con 7 estadios, un recorrido y un desgaste impresionante que dicen afectó a los jugadores por el chato nivel vivido. Fue un torneo por todo lo alto, con mucha infraestructura, pero muy pobre a nivel futbolístico. Repetían varios campeones de la Copa anterior, pero se sumaba, por ejemplo, Redondo. Basile podía convocar a Maradona, pero no quiso tocar lo que estaba bien y continuó con el equipo sin él. Pasamos ronda tras ronda sin brillo, pero ganando. Eliminamos a Brasil y Colombia por penales y en la final, con doblete de Batistuta, Argentina se consagró. 2021. La última copa, después de 28 años sin lograrlo y tras perder 4 de las últimas 6 finales de Copa América, la Argentina de 2021 llegaba renovada porque a los experimentados Otamendi, Di María y Messi se sumaban una nueva generación con un mediocampo que era el símbolo del nuevo entrenador Scaloni, alguien inexperimentado hasta unos años antes. Lo Celso, Paredes y De Paul fueron el pilar del mediocampo en esa Copa América. Se iba a jugar en Argentina y Colombia, debido al COVID se suspendió. Como si fuese un designio del destino, se decidió que se juegue en Brasil y la final fuera en el Maracaná. Ser campeón ahí era una obsesión. Lástima, era la primera Copa América de la historia sin gente en las tribunas. Se superó con autoridad a Uruguay, Ecuador y Bolivia. Se eliminó por 3-0 a Ecuador sin atenuantes. Se elimina a Colombia erigiendo como ídolo a Dibu Martínez. Y en la final, con Di María como goleador, Messi como baluarte y De Paul como gran figura, se vence a la Brasil de los 1000 récords que jamás había perdido una final en el Maracaná. No, el Maracanazo no cuenta, es un último partido. Y la albiceleste se consagraba tras 28 años sin lograrlo. Además, es la vez número 12 de la historia que Argentina se consagra de forma invicta. Y es la última vez que Argentina fue campeona. Al menos hasta este 2024, donde buscará lograrlo otra vez.